Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, hola. Buenas tardes a todas, todos, todes. Vamos a presentar al presentador de esta charla, que ha tenido una urgente necesidad de salir a fumar. Pero no se preocupen, que a mitad de la charla volverá a salir a fumar. Pero tenemos preparado unos bonitos dibujos animados para ustedes en esos momentos. No preocuparse. Te traigo una... Ah, ya la tienes. Ya. Va. ¿Eres el presentador? Buenas tardes. Me llamo Winston Churchill y estoy aquí por casualidad. No es broma. La última vez que me llamé Winston Churchill fue un momento raro en mi vida. Estábamos en Tabasco, había 60 compañeros detenidos y yo estaba con Andrés Manuel López Obrador y dijo: Paco, vente a la cárcel. Y dije: tío, tú eres dirigente político, a ti no te enchironan, pero a mí desde hace 20 años me traen ganas. Dijo: no, ven. Y ahí voy, idiota. Y entramos en la cárcel de Tabasco, de Villahermosa en Tabasco, un calor de 45 grados a la sombra, repleto de compañeros detenidos en calzoncillos, en un jergón de mala muerte. Y cuando entramos, Andrés Manuel se presentó, Andrés Manuel López Obrador, y lo anotaron. Y yo dije: yo ni cojones. Y usted, yo, Winston Churchill, dije. Y como los policías de Tabasco no dan para mucho, se parecen a la mayoría de los policías que conozco, salvo escasas excepciones, pues anotaron Winston Churchill. Entramos, conversamos con los presos durante un tiempo y pasó la hora de visita. Y entonces yo le dije a Andrés: nos van a dejar dentro. Y Andrés dijo: no se atreven. Y dije: a ti no se atreven. No se atreven. Pasó hora y media y yo dije: Andrés, nos dejan dentro. Y dije: nah. Pasaron 2 horas y media y repentinamente dijeron: Andrés Manuel López Obrador, salga. Y se levanta y se va. Y yo digo: cabrón, ¿me va a dejar dentro a mí? Y son una voz mágica con acento tabasqueño: el Huito Chochi. Y dije: el Huito Chochi es yo, Winston Churchill, para servir a Dios y a usted. Y el policía dijo: salga. Y salí, firmé Winston Churchill. No creo que se parezca demasiado a la firma original. Pero con esto quiero decir que alguna vez en mi vida ya fui Winston Churchill. O sea, no es broma eso de buenas tardes, yo soy Winston Churchill. No. ¿Por qué empieza uno por aquí? Porque en materia de presentaciones, después de tantos años, empiezas por cualquier esquina. Da lo mismo. Si eres capaz de hilar una conversación en que la gente no empieza a bostezar, date de santos, ya es suficiente. Y este libro además no me resulta difícil presentarlo, porque lo debo haber presentado 15 veces, 12, 13, y en lugares insólitos, en Nápoles, en la Ciudad de México, desde luego. El día en que Ángel pasó 9 horas firmando libros, porque yo le dije: tú, tío, pones AC. Y él dijo: no, hay que hacerles un dibujito. Digo: estás borracho, no conoces a los mexicanos. Había una cola en el Zócalo de la Ciudad de México de 8 cuadras esperando, y cuando les decía: es español, pero decían: pero hace dibujito. Y traían su libro para que les hiciera el dibujito. Y hacía dibujito, hizo dibujito a 1 millar de firmantes, una cosa enloquecida.
Y bueno, yo tuve el lujo, pero además era un libro que tuvo prólogo mío 2 veces, lo cual es medio extraño. Luego Ángel contará por qué, porque yo no lo recuerdo, porque hice 2 veces el prólogo de este libro. Porque lo publicó por partes, no, porque quién sabe qué. El caso es que le hice un prólogo, o es Almodotti el que le hice 2 prólogos. No, sí, pero a este también. ¿A este le hice 2 prólogos? Sí, Sí. bueno. Porque era un libro que me resultaba entrañable. Desde que conocí la primera propuesta, que no era vaga, curiosamente, desde el principio, sino que estaba muy clara desde el principio, clara para mí. Y lo que me fascinaba es cómo va a resolver los enigmas que construye. El libro se volvió muy interesante y entrañable, porque tiene lo que para mí son las grandes virtudes de una novela. Esto es una novela, no se dejen engañar, no es un tebeo, no es un libro de dibujitos, no es un texto ilustrado, es una novela gráfica. Ese maravilloso propuesta que es la reunión de lo narrado y lo dibujado en un nuevo lenguaje que por suma ofrece un tercer nuevo lenguaje. Entonces, desde el principio, yo dije, qué bien va esto, ¿a dónde demonios va a reunirlo? ¿Cómo lo va a armar? Porque estaba claro cosas que quería hacer con este libro. Quería contar la destrucción vista desde el punto de vista del exilio de una generación latinoamericana que perdió la guerra. Es la generación del Che, que perdieron la guerra. La perdieron en Bolivia, la perdieron en Guatemala, la perdieron en Venezuela, la perdieron en Colombia. En experimentos cada vez más terribles, más dolorosos, la perdieron en Uruguay y la perdieron de una manera terrible en Argentina. Y entonces era eso, uno de los temas que quería poner ahí. Y había elegido una manera muy creativa, que era, lo quería contar a partir del exilio parisino. Pero todo esto era un pretexto, pero los libros buenos no necesitan pretexto, lo que tienen es tentáculos, y este era el gran tentáculo que recorría las páginas del libro. Pero no le bastaba, porque también quería contar la historia de la desaparición y muerte en circunstancias extrañas de la actriz norteamericana lo cual era muy interesante. Su relación con los Black Panthers, su ruptura, su conversión en contracultura, disidencia, y había un misterio ahí. Y lo quería contar también. Y había elegido para contarlo una forma no realista, que había colocado en París a alguien que iba a hacer la biografía de Jean Sebre. Y el alguien era una especie de ángel de la calle, no dibujante, sino escritor despistado, y lo había colocado en un tiempo incierto, porque era un tiempo que lindaba con la caída del franquismo, pero también era antes, pero también era después. De tal manera que se creó un tiempo artificial para colocar a su personaje. Y luego había entrado en una historia cuyo inicial hilo conductor, no se los voy a destripar, por más que lo intenten no les voy a destripar el libro, no se preocupen, que empieza en un sótano en Santiago de Chile, donde en la parte de arriba están burgueses norteamericanos del aparato ideológico, político, aristocrático de la embajada norteamericana, interesados en el mundo de la pintura, y en el piso de abajo se está torturando, en el Chile pinochetista. Y tenía ese tercer ramo que lo iba a llevar de maneras oscuras e indirectas hacia la resistencia francesa y la guerra de Argelia. Y conforme yo avanzaba en la lectura decía, ¿a dónde vas, chaval? Porque lo interesante de una novela río no son que tenga muchos afluentes, los ríos son así, no pasa nada.
Lo importante es cómo confluyen y se ordenan. Durante mucho tiempo viví sometido a dictámenes literarios que decían: la literatura pone orden en el caos. Y la frase era tan contundente que yo dije, tendrán razón. La función de la literatura es poner orden en el caos. Conforme me fui haciendo escritor y leyendo lo que me gustaba, descubrí que la literatura es poner caos en el orden. Todo lo contrario, e incorporar elementos caóticos que obligan una revisión de la realidad en términos éticos, morales y estéticos, ¿sí? Y venga el caos, abundante, sin miedo. En aquella época, además, una parte del grupo de escritores que configuramos el desembarco latinoamericano en Europa en los años 70, estábamos en la teoría de la novela Río, de novelas donde el barroco no está en el lenguaje a lo Faulkner, sino el barroco está en la anécdota a lo Sandokan, ¿no? O a lo Salgari, o a la gran novela Aventuras del 19. Esta coca está buenísima. Y entonces, el libro de Ángel cumplía todas mis expectativas. Aquí hay un nivel de caos notable, de tirar borrones, pero había algo más que me fascinaba, que está hablando de pintores, tiene que pintar los cuadros de esos pintores. Y entonces Ángel dibuja los cuadros de pintores, excepto uno que no se atrevió a dibujar, que es el cuadro de la matanza de Tlatelolco. Pero además le encantaba dibujar el café donde sentaban Simone de Beauvoir y Sartre a decidir que la realidad era como ellos decían y no como la realidad decía. Pero además la plaza de no sé qué, pero además las boticas de vendedores de libros usados, pero además el frontal del palacio de no sé dónde, pero además, y entonces con esta gracia de dibujo aparentemente sencillo, pero nada sencillo, el libro construía un cuarto plano de lectura, que era el plano de moverte por el universo que no conocemos y sí conocemos, o que conocemos de referencia. Entonces el Pont Neuf de Cortázar y la Maga estaba ahí, directa o indirectamente, no importa. O lo resolvía con lo que llaman en México un avión, que es una rayuela, etcétera. Y entonces el libro iba adquiriendo niveles de complejidad que a mí me ponían cada vez de mejor humor. Al final me descubrí hace 4 años o así, ¿no, Ángel? 4. ¿De qué? De que lo terminé de leer. 7. 7 años. Joder, ¿cómo están viejos ustedes? Se les nota en la edad del público, man. Hace 7 años que terminé de leerlo, que era buenísimo. Y hice una declaración muy provocadora, que es: cuando se editó 1 año y medio después, alguien me preguntó ¿qué es lo mejor que ha leído usted este año? Que lo mejor que he leído este año es una novela que se llama Pinturas de Guerra. Y como los que preguntaban forma parte del analfabetismo funcional, pues nadie se enteró de que estaba hablando de una novela gráfica. Cuando lo descubrieron dijeron: oiga, pero la novela que más le gustó este año es un cómic. Y yo dije: ¿y luego? Porque había logrado lo que yo pensaba, que la literatura elige los espacios de expresión y no los espacios de expresión eligen a la literatura. No es el cómic buscando lo excelso literario, es que por naturaleza lo que encuentras es una narración redonda. Sigo pensando que es uno de los mejores libros que he leído en los últimos años. He leído otros muy buenos en estos últimos 6, 7, 8, 9, 10 años, muy buenos, muy buenos. Y hay otros que según yo son muy buenos o eran, y cuando los relea voy a sufrir mucho porque no eran tan buenos como yo creí que eran. Pero Pinturas de Guerra reúne los elementos para colocar al lector frente a un planeta moralmente deleznable, que conjuga la curiosidad con la derrota y que conjuga sobre todo la idea de que no podrán acabar de derrotados
si no derrotan los sentimientos que nos llevaron a la batalla. Dicho de otra manera, y muy a la española, que nos quiten lo bailado, joder, ¿no? Nadie podrá quitarnos de la cabeza aquel 1 de mayo en que salimos por primera vez a la calle. Nadie podrá quitarnos de la cabeza el sudor en la mano de tu compañera que tienes atenazada firmemente en el momento en que caminas hacia los blindados y los tanques. Nadie te podrá quitar de la cabeza el problema, la sensación de que la revolución está a la vuelta de la esquina, aunque luego alguien llega y diga, joder, pero es que, como decía Galeano, todas las mañanas llega un hijo de puta y me alarga la esquina. Estará a la vuelta de la esquina, pero la esquina cada vez está más lejos, la estiran. ¿Qué coño pasa en este planeta que te estiran la esquina? Para que cuando algo está a la vuelta de la esquina, crece el número de kilómetros a recorrer. Y respondía Galeano también con gran sabiduría, la esquina no importa, ni siquiera el viaje importa. Lo que importa es los motivos, las razones y las necesidades del viaje. Sigo pensando que en todos nuestros países la revolución sigue siendo probablemente imposible, y a estas alturas me importa un bledo, pero absolutamente necesaria, en el sentido de que volvamos al viejo canto, arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. De famélica nada, hoy me acabo de despachar un guisado asturiano potente y camarones con patatas fritas. Famélicos menos, aunque muchos lo son y muchos lo están y no deberían estarlo. Pero esta idea de que no estoy contento con el mundo en que vivo y asumo la responsabilidad ciudadana de vivirlo, contarlo y pelearme contra él. Asumo el compromiso, no en la literatura. La literatura necesita márgenes de libertad. Tienes que no saber a dónde te va la novela que estás escribiendo cuando la escribes. Tienes que dejarla que tenga vida propia. Pero sí el compromiso de cuando firmas la última página de la novela, no te hayas vuelto un mercachifle, un comerciante, un biznero, como llamaríamos, usando el término cubano que es muy bonito. Los bizneros son aquellos que leyeron a Carlos Marx para terminar dando clases en una escuela privada de economía política. Es un libro que he vuelto a ver en función de esta presentación, me sigue pareciendo buenísimo. ¿Es subjetivo? Sí, sí es subjetivo, porque toca fibras que solo son mías, pero supongo que tocará muchas fibras de muchos de ustedes, si no, no estarían aquí, estarían en una conferencia sobre las razones del triunfo de Milei en Argentina. Si es que tal conferencia se produce en la Semana Negra, tengo mis dudas, a tanto no ha llegado el eclecticismo bárbaro de la Semana Negra. Esta generación que fue a la hoguera, de la cual salieron quemados muchos, muertos muchos, desaparecidos muchos, inmolados muchos, tenía razones, probablemente tácticas, no, hubo errores de haber subestimado el enemigo, sobreestimado las fuerzas populares, subestimado la capacidad para enfrentar universos cerrados, dictatoriales. Será melón, será sandía. Lo que tenían razón es que vivieron por lo que creían, y lo menos que podemos hacer hoy, al paso de tantos años, es creer con ellos. No creer en ellos, creer con ellos. Doy la bienvenida a Gijón a un libro que a mi juicio es memorable, de lo mejor que he leído en estos últimos años, la mejor novela que he leído, una de las mejores novelas que he leído en los últimos años. Y ahora Ángel dirá todo lo contrario de lo que yo digo, porque una de sus habilidades es lograr llevarme la contraria cuando estamos de acuerdo. Cuando no, no es problema. Muchas gracias. Dado que solo me has dejado 6 minutos para decir algo, aunque como luego yo te voy a presentar a ti, ya vendrá la sagrada hora de la venganza. No, yo solo quería... es un libro que, como sabéis,
ha tenido multitud de ediciones en todo el mundo y que ahora es nuevo porque al hacer una nueva edición en España, nueva edición con más páginas, más tamaño, toda esa historia, a mí me apetecía presentarlo aquí porque sabéis que nunca presenté un libro en la Semana Negra que yo haya hecho porque donde organizo no presento. Y entonces, como este es el fin de la rueda de presentaciones de este libro, que en el último año me ha llevado a 2 continentes, no sé cuántos países, pues me apetecía hacerlo aquí, que lo hiciera Paco, que es el prologuista del libro. No, yo solo no quería contar nada del libro, solo quería deciros en todo este montón de presentaciones que he ido acumulando, hay 3 que para mí son momentos por los que merece la pena el esfuerzo de hacer esto y cualquier cosa. Uno sucedió en la primera presentación del libro, en la Ciudad de México. Estaba Paco Hagenbeck, no recuerdo quién más estaba, y cuando me subía al escenario, como aquí, de una enorme carpa en la que había 700 personas, unos muchachos se me acercaron y me dijeron: oye, tú has hecho el Modotti y nosotros lo hemos leído. Queríamos que te pusieras esta camiseta. Y yo la miré la camiseta y la camiseta decía: vivos los llevaron, vivos los queremos. Dices que nosotros somos del Liceo de Ayotzinapa, donde desaparecieron nuestros compañeros, y queremos que te la pongas para hacer la presentación. Y yo me subí al escenario y me la puse en el escenario. Está grabado, creo que lo podéis ver en YouTube, y Paco pregunta: ¿qué camiseta te estás poniendo? Y alguien le dice: es la de Ayotzinapa. Ah, bueno, dice él. Y para mí fue maravilloso subir a esa primera presentación. Ahora he hecho cientos de esto, entonces ya estoy nervioso porque es la primera en la Semana Negra, pero aquí me he subido 400 veces, o sea, en 36 años. Pero para mí fue un entusiasmo que aquellos chavales me dijeran: leímos Modotti, sabemos que tú te la vas a poner. La segunda vez fue tiempo después presentando en París, la edición francesa. Hay un festival todos los años en un pueblo que se llama, del cinturón obrero de París, que se llama Ivry-sur-Seine, y hay allí todos los años el Festival de los Chilenos del Exilio. Y es un sitio enorme y se juntan 2.000 o 3.000 chilenos y se comen empanadas y hacen actuaciones y venden cosas. Y yo cuando llegué, y te dejan, hay actuaciones musicales y entre las actuaciones te dejan 5 o 10 minutos, tú dices tu libro y te vas, ¿no? Y la gente que anda por ahí vendiéndolo, pues lo vende y tal, ¿no? Y cuando teníamos que subir a una hora, pero nos entretuvimos y llegamos tarde. Entonces, como llegábamos tarde, la actuación musical anterior sucedió y nosotros llegamos a toda prisa, mi editor y yo. Y cuando me subía, los que acababan de tocar era Quilapayún. Y entonces inmediatamente, teníamos 5 minutos para decirlo, y en 5 minutos, este libro trata de, hay chilenos y argentinos y exilio y bla, bla, bla. Y en ese momento se acercó uno de los jóvenes Quilapayún, porque habría uno del original, supongo yo, se acercó, que se habían quedado atrás, y me dijo: yo he leído tu libro, ¿qué canción quieres que toquemos? Y yo me quedé así, y claro, ahora sé que debería haber dicho la de Julián Grimau. Pero no, se me ocurrió la que se os hubiera ocurrido a todos, El Pueblo Unido, que habían tocado seguro que 3 canciones antes. Y conmigo en el escenario Quilapayún tocó El Pueblo Unido jamás será vencido. A mí se me caían unos lagrimones del copón. Y eso fue una de las cosas maravillosas. Y la tercera tiene que ver también con la primera. En ese mismo feria, la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, en que yo había presentado 3 días antes el libro, con aquella anécdota que os conté, vi que en el programa, que el penúltimo día iba a hablar Pilar Calveiro. Pilar Calveiro era una de mis heroínas, porque, qué tía,
Sobrevivió a 3 campos de la muerte: comisaría, Campo de Mayo y la Escuela de Mecánica de la Armada. Y tiene 3 libros fantásticos, pero uno es fundamental para hablar de los campos de la muerte de las dictaduras del Cono Sur. Se llama Poder y Desaparición y cuenta por qué existieron los campos de la muerte y por qué se tortura. Y para mí fue muy importante cuando estaba haciendo este libro. Entonces, al ver que estaba allí, yo les pedí a ellos, a la organización, por favor, antes de que venga esta mujer, por favor, darle mi libro, darle el Pinturas de Guerra, para que lo lea. Y bueno, fui a su charla aquel día con un ejemplar, porque estaba convencido de que estos se habrían olvidado de lo que les había pedido. Y era una charla sobre el exilio, por cierto. Y cuando acabó la charla, yo me acerqué a ella y le dije con el libro, le dije, perdone, mire, yo soy el autor de este libro y quería dárselo. Y dijo, me lo han dado. Y se lo he dado a mi hija, que le gusta mucho la historieta, la novela gráfica. Y yo pensé, coño, qué bien, porque los escritores sabéis que siempre, cuando estáis firmando, viene una chica joven y muy guapa que te dice, es para mi madre, que le gustas mucho. Coño, a los del cómic vienen las madres y nos dicen, a mi hija le gustas mucho. Esto es mucho mejor, tenedlo en cuenta. Y bueno, fuimos a tomar un café, le conté, me contó. Y cuando ya se iba, se volvió y me dijo, gracias por contarlo. Yo sé que debería haberlo dicho, gracias a ti por sobrevivir, pero no se me ocurrió. Pero aquel gracias por contarlo fue como el premio, el se acabó de este libro. Y bueno, ahora vamos a dejar que Paco se salga a fumar y luego volvemos, los dos mismos. Cuando él vuelva yo me quedo aquí y hablamos de su libro. Luego los dos vamos a estar firmándolos allí en la librería de La Campanina, pero antes vamos a hablar del otro libro que este año trae Paco, que es fundamental y básico, que se llama Los alegres muchachos de la lucha de clases. Un aplauso para Paco. Hay algo que se me fue y que ahora, pensándolo, no debió haberse me ido, que era la clave de la pasión política, el interés político, la denuncia, está bien, pero muchas veces el libro la desborda en el mejor sentido de la palabra, que es, hay un montón de momentos en que estos exilados militantes que vienen del movimiento se preguntan qué pintar. Son pintores y creadores gráficos que se llevaron al exilio no solo su militancia política, se llevaron su arte. Y hay toda una reflexión sobre el problema de el qué pintar, resuelta a través de narrativa. De hecho, están pintando esto, están proponiéndose esto otro. Y eso me resultaba muy interesante, porque tendemos a hacer reduccionismo cuando nos volvemos muy militantes. Tendemos a simplificar. Y la vida es de una riqueza inmensa. Y contra la tentación de simplificar, porque tenemos enfrente unos malos muy bobos, muy simplistas, muy analfabetas. Hoy el resurgente fascismo está formado por una horda de preneandertales. Los neandertales eran simpáticos, joder. Tendemos a simplificar para confrontarlos, y yo creo que no, que la tentación correcta es aceptar la riqueza de la complejidad en la que se resume conceptos como militancia, libertad. Eso tenía que añadir. No lo dejé nada claro, quiere decir que estaba correcta el añadido. ¿Quieres fumar? Sí. ¿No vas a firmar mientras tanto? No, cuando acabemos. Vamos a... Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola.
Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.